Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatoria. Bueno, noticia que tratábamos en el día de ayer, jueves, esa prueba que se realizaba con éxito, una prueba del misil antibuque de diseño y fabricación nacional turca Atmaya, en castellano Atmaka. Prueba, en este caso, sí que es verdad que es un misil antibuque, como decimos, diseñado, fabricado a nivel nacional por Turquía, pero es un misil que de hecho ya está en servicio, ya forma parte del inventario del ejército turco desde el año 2021. Es un proyecto que se inició en el año 2009, concluyó en 2018 y desde hace 4 años forma parte ya de las Fuerzas Armadas de Turquía. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que se ha llevado a cabo esta semana, la prueba concretamente, aunque se publicó a nivel de medios el día de ayer, jueves, la prueba en realidad tuvo lugar el miércoles. Así lo publicó a través de redes sociales el jefe de la Presidencia de Industrias de Defensa de Turquía, Haluk Gorkum. ¿Y qué es lo que hace diferente a esta prueba que ha llevado a cabo Turquía esta semana? Pues este misil, el Atmaya, por primera vez ha sido lanzado bajo el agua. La prueba, tenéis el vídeo, la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com. En esa prueba el misil es lanzado por un submarino, en concreto fue el submarino turco Prebese, el TCG Prebese, el que hizo ese lanzamiento con un torpedo, hizo el lanzamiento encapsulado del misil bajo el agua, que luego emerge a la superficie y alcanza su objetivo. La prueba se realizó con éxito. Como decimos, tenéis en esa noticia publicada en mismateria.com, tenéis el vídeo justo de la prueba. Y lo que le ha hecho esta prueba es concederle a este misil, desarrollado por la empresa turca de defensa Roketsan, pues una capacidad de ataque, de alcanzar objetivos, no solo de ser lanzado bajo el agua, sino también de alcanzar objetivos bajo el agua. Como dijo el propio director de la Presidencia de Industrias de Defensa de Turquía, pues es un tipo de tecnología que está disponible solo por unos pocos países en el mundo. Solo son unos pocos países en el mundo tienen esta capacidad de disparar un misil guiado bajo el agua. Estos misiles, Atmaya, recordemos que han entrado a formar parte del ejército turco en sustitución de los misiles Harpoon, que son de fabricación estadounidense. Y en principio están pensados para usarse en barcos patrulleros, en fragatas y también en corbetas. Barcos además que Turquía en los últimos años está también diseñando y fabricando a nivel nacional. Un misil que en principio está pensado para el combate, para escenarios de combate en superficie, pero que con estas últimas actualizaciones y tras esta prueba, pues ya puede ser usado también incluso bajo el agua. Muy interesante. Bueno, y vamos a hablar también de una noticia que dábamos también en el día de ayer, a última hora, y que puede ser muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando últimamente con el sumo pontífice, con el Papa Francisco, porque hemos tenido informaciones de que el Papa Francisco parece ser que podría posiblemente visitar Turquía en mayo. Es un anuncio el de la visita del Papa a Turquía, que ya se hizo en realidad el año pasado. Lo tratamos también en mispanatoria.com, en nuestra web. Pero lo que ocurre es que obviamente el Papa está en una situación ahora mismo de salud muy delicada. Ya lleva tiempo, de hecho, una situación bastante delicada. En los últimos años, sobre todo los últimos 2-3 años, pues ya arrastraba problemas de rodilla que le habían obligado a desplazarse en silla de ruedas, que le habían limitado mucho su movilidad y ha limitado mucho sus apariciones en público y sobre todo sus viajes al extranjero. Pero sí que es cierto que esta visita del Papa a Turquía pues se había anunciado
como decimos, pues ya aproximadamente en mayo de 2024. Bueno, lo que tenemos ahora es que, pese al estado de salud del Papa, que es cierto que parece ser, según las últimas informaciones, que está mejorando, que evoluciona favorablemente de esa pulmonía bilateral que se detectó al pontífice de Roma, pero ahora mismo, obviamente, de hecho, este 13 de marzo se cumplían 12 años de pontificado del Papa y no ha habido ninguna celebración oficial dadas las circunstancias. Bueno, ¿qué tenemos ahora como novedad? Bueno, pues son unas declaraciones que ha hecho el patriarca greco-ortodoxo de Estambul, el patriarca ortodoxo de Constantinopla, por su antiguo nombre, Bartolomeos I. Una figura religiosa muy conocida, muy veterana también, desde hace muchos años ejerce este cargo en Turquía, como máximo jefe de la Iglesia greco-ortodoxa, no solo de Turquía, sino de todo el mundo. Hay que recordarlo, que es el jefe de la Iglesia greco-ortodoxa a nivel mundial, bueno, con sede en Estambul. Pues Bartolomeos I parece ser que habría hecho unas declaraciones al diario alemán Der Spiegel, declaraciones de las que se han hecho eco algunos medios turcos, en las que Bartolomeos I pues, habría dicho que efectivamente esa visita del Papa Francisco se va a producir, y se va a producir el próximo día 26 de mayo, sería cuando llegaría el pontífice a Turquía. Pontífice, recordemos, tiene 88 años, es una edad ya avanzada, no es lo mismo que cuando realizó su primera visita. Recordemos que el Papa hizo su primera visita a Turquía, el actual Papa, en 2014, hace 11 años, poco después de iniciar su pontificado. Pero obviamente esta segunda visita del Papa pues llega a una situación, como decimos, pues bastante delicada de salud para Francisco. Pero parece ser que efectivamente pues Bartolomeos I habría confirmado que esta visita sí va a tener lugar, sería el 26 de mayo, y además respondería a esta visita no a un acontecimiento cualquiera precisamente, sino a que estamos ante el 1700, al cumplimiento de 1700 años, el 1700 aniversario de la celebración del histórico concilio de Nicea. Primer concilio ecuménico cristiano de la cristiandad, celebrado en el año 325 de nuestra era, convocado por el emperador Constantino el Grande, y que fue convocado en la ciudad romana entonces de Nicea, que hoy día es la ciudad de Iznik, la provincia de Bursa, al noroeste de Turquía. Es una ciudad, además, de la que hemos hablado varias veces en nuestra web, en mismanatoria.com, porque es una ciudad con muchísima historia, que ha sido capital romana, bizantina, incluso temporalmente otomana. Es una ciudad con mucha historia que a nosotros realmente nos gusta bastante, porque es una ciudad pequeña, pero que nosotros siempre la hemos llamado la pequeña Roma de Turquía. Por sus características, tiene unas murallas impresionantes, y si tenéis ocasión, no es una ciudad muy turística, no entendemos por qué, no es una ciudad que esté en grandes, circuitos de turismo en Turquía, pero es una ciudad con muchísima historia y que realmente merece la pena visitar si os gusta la historia, especialmente la historia romana y bizantina. Pues bien, en el año 325 se celebraba ese concilio. Es un concilio absolutamente clave, vital, muy conocido, muy importante para el cristianismo. Es un concilio en el que por primera vez el emperador Constantino el Grande, cuando todavía el cristianismo, recordemos, no era ni siquiera la religión predominante en el Imperio Romano, era un cristianismo muy incipiente. Lo que hizo fue Constantino el Grande fue reunir a los principales obispos de la cristiandad. Todos se reunieron en Nicea en ese año 325 y ahí abordaron distintas cuestiones teológicas que eran motivo de constantes peleas entre los cristianos, de constantes disensiones, y precisamente el emperador quería acabar con estas disensiones porque buscaba convertir el cristianismo precisamente en una religión de referencia, sobre todo para esa nueva Roma que era Constantinopla, la que luego sería llamada Constantinopla y Bizancio.
Y en ese concilio pues, se abordaron cuestiones clave como fueron pues, la verdadera naturaleza de Jesús, es decir, si era un hombre, si era un ser divino, cuál era ese grado de divinidad, qué relación tenía con Dios, si era hijo, si no era hijo, si era, en fin, todo ese tipo de cuestiones teológicas fueron las que se abordaron, entre otras muchas, pero esas fueron las principales, en ese concilio de Nicea. De él salió, recordemos, el llamado credo de Nicea, que es el pilar fundamental del cristianismo y que establece, vamos a ver, conceptos fundamentales como son la Trinidad hoy día, conceptos fundamentales para el cristianismo. La Trinidad, el hecho de que Dios son tres en realidad, es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí se estableció que Jesús era parte de esa Trinidad, que no era un ser humano, pues como promulgaban otras corrientes entonces del cristianismo. De ahí esa importancia que tuvo ese primer concilio de Nicea en el año 325 y de ahí esa visita papal con motivo de que se cumplen 1700 años de ese primer concilio. Por ese motivo, por esa razón, sería que, según Bartolomeo I, pues el Papa querría seguir adelante con esa agenda. Sí que es verdad que ahora mismo no hay por parte del Vaticano, por lo menos que nosotros tengamos información, confirmación de esa visita. Son unas declaraciones, recordémoslo, del patriarca de Constantinopla actual, de Bartolomeo I, pero que por parte del Vaticano se mantiene la cautela todavía respecto a la agenda, especialmente para los próximos meses del Papa Francisco, por esa situación de salud que arrastra. Si finalmente se confirma esa visita, sería, como decimos, la segunda realizada a Turquía, tras la que llevó a cabo a finales de noviembre de 2014, en la que visitó 3 días Ankara y Estambul, entre otras localizaciones. Se centró mucho en aquel entonces Francisco en el diálogo interreligioso. Y en Turquía, obviamente, está teniendo una gran expectación, esta posible visita del Papa, sobre todo, ya decíamos, para dar a conocer un poco Iznik, la antigua Nicea, al mundo, sus maravillas históricas, su patrimonio arqueológico, para darlo a conocer fuera de Turquía, porque ya decimos que no es una ciudad, es una ciudad pequeñita de 40.000 habitantes, poco más de 40.000 habitantes, a orillas precisamente del lago Iznik. Si esa visita tiene lugar, pues el recorrido, la actividad que llevaría a cabo el Papa, según la prensa turca, ¿cuál sería? Pues en cuanto, en fin, si se tiene en cuenta el programa, por lo menos previsto inicialmente, sería visitar o reunirse precisamente con Bartolomeo I en Estambul, en la sede del Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla, en el barrio de Fener, en Estambul, y posiblemente visitaría también el Papa pues, otros lugares emblemáticos como son, por supuesto, Santa Sofía, antes de dirigirse a la provincia de Bursa, a la ciudad de Iznik, y celebrar allí ese evento, una ceremonia con motivo de ese aniversario de la celebración del concilio de Nicea. Bueno, y no nos alejamos mucho de la historia porque casi a modo anecdótico vamos a hablar de otra noticia que tratábamos en mismanatolia.com, que era la detención de 6 personas en la provincia de Niğde, en el centro sur del país, sospechosas de intentar vender en el mercado negro nada menos que una antigua momia, una momia datada en la Edad Media, que pudo ser detectada, pudo ser interceptada gracias a unas informaciones, un chivatazo que llegó a las fuerzas de seguridad turcas, concretamente a la Gendarmería de Turquía, y a partir de entonces puso en marcha una operación como parte de los esfuerzos por combatir el contrabando ilegal de objetos culturales e históricos en el país. Bueno, esta operación se llevó a cabo con una redada en la vivienda de uno de los sospechosos, donde
se detuvieron a esas 6 personas y se pudo confiscar la momia que estaba siendo guardada, que estaba siendo almacenada ilegalmente y que, pese a su antigüedad, datada según los expertos en época medieval, pues se encontró intacta y, teniendo en cuenta las circunstancias, en relativamente buen estado de conservación. Recordemos que en Niğde existe un museo arqueológico precisamente en esta provincia de Turquía, donde hay además, pues de hecho, varias momias bien preservadas, procedentes en muchos casos de la cercana provincia de Aksaray, situada de hecho en la región histórica de la Capadocia. Tenemos allí la llamada momia hermana, encontrada en el valle de Hilara, precisamente de la Capadocia, y tenemos también, por ejemplo, momias de varios niños halladas en un antiguo asentamiento, en un antiguo monasterio bizantino, también en la región de la Capadocia. Pero muy curiosa esta noticia y, afortunadamente, pues en este caso los contrabandistas no se salieron con la suya y la momia pudo ser recuperada. Y ya que estamos hablando de historia, pues vamos a seguir hablando de ella para finalizar con una noticia que en realidad publicamos unos días atrás, el fin de semana. Sabéis que los fines de semana a menudo publicamos noticias relacionadas con estos temas y publicamos la noticia del avance de la práctica finalización de los trabajos de restauración del antiguo teatro romano de las ruinas de la ciudad de La Odisea, situada en la provincia turca de Denizli, candidata a ser nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una ciudad que tiene más de 2000 años de historia y desde la que además, por cierto, se pueden ver las famosas terrazas de travertino de Pamukkale, que está situado a solo unos kilómetros de distancia. Pamukkale, obviamente, Pamukkale y la ciudad que está situada justo encima, Hierápolis, las ruinas de esa ciudad de Hierápolis son mundialmente famosas, podemos decir, son muy conocidas por los turistas, es uno de los destinos más visitados por los turistas que viajan a Turquía, Pamukkale y Hierápolis, pero curiosamente La Odisea, que es una ciudad con unas ruinas también impresionantes y está situada a solo unos kilómetros, pues no recibe tantas visitas. Algunos posiblemente dirán que para bien. El hecho es que se está completando ya prácticamente, está en fase muy avanzada, finalizando ya las últimas fases de ese proyecto de restauración del antiguo teatro greco-romano de La Odisea. Es un teatro que fue construido en el siglo II a.C., con capacidad para 15.000 espectadores, y que inicialmente estuvo en funcionamiento durante el periodo helenístico, es decir, tras la muerte de Alejandro Magno, durante el dominio en la región de los distintos reinos surgidos tras la desintegración del imperio de Alejandro y el surgimiento de reinos gobernados por distintos diáconos, y luego se siguió usando, por supuesto, también bajo la dominación del Imperio Romano en la región, esta región actualmente del oeste de Turquía. El teatro siguió funcionando, se siguió utilizando para espectáculos públicos. Sí que es verdad que sufrió varias destrucciones a lo largo de su historia, sufrió pues varios... tuvo que ser restaurado varias veces a causa de los terremotos, pero finalmente acabó siendo abandonado en el siglo V después de Cristo, en parte por la llegada del cristianismo a la región, pero también en parte por un terremoto que sucedió en el año 494 y que lo destruyó en gran parte este teatro. Hoy en día, pues tras un esfuerzo que ha durado varios años, prácticamente está restaurado a un 90% a su estructura original, cumpliendo los estándares internacionales, luce como lucía hace más de 2000 años y, por supuesto, pues es un aliciente más para cualquiera que quiera visitar las ruinas de la Odisea. Recordemos además que la Odisea fue antiguamente, en la antigüedad, hogar de una de las llamadas 7 iglesias de Asia, que se mencionan en la Biblia también
para quienes estén interesados en el turismo religioso. Y nada más, hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis, como siempre, más información en hispanoaustralia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.